¿Cómo está, compañero? Buenas tardes. Vaya poniendo sus datos. Espero que el resto de los compañeros se den cuenta que está en el chat, perdón, en la plataforma Moodle de la universidad, nuestro link. Vaya poniendo sus datos, por favor, ¿ya?
¿Cómo están, compañeros? Ahora sí, comenzamos con nuestra clase. Estamos viendo que hay mucho ausentismo. Parece que nadie ingresa a la plataforma, más que, bueno, justo ahora nomás. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, Edwin. ¿Cómo están? Bueno, les iba diciendo, entonces vamos a comenzar. Nos ha complicado esta situación de la caída de estas redes, que le podemos decir, de comunicación, como el WhatsApp. No sé si habrá Telegram, la verdad no he hecho las pruebas. No sé si podemos hacer la prueba. Montones de Telegram. Bueno, me están escribiendo algunos compañeros también para saber si hay clases. Hasta Limber ya ha ingresado. Ya. Bueno, ahora sí, compañeros, hemos esperado buenos minutos a que puedan ingresar, precisamente, y debido al problema que estamos atravesando con lo que son estas redes de telecomunicación, como decía. Y bueno, más bien han ingresado ustedes, ahí está el link en la plataforma. Bueno, los he mal acostumbrado también a todos ustedes a enviarles al WhatsApp. Sin embargo, este link debería estar siempre en el sistema, ¿no? Entonces, va ingresando, compañeros. Si hay algún momento más, tal vez en la semana en el que, o alguna vez que vuelva a ocurrir esta situación, siempre va a estar el link entonces en la plataforma de nuestra universidad, ¿ya? Por si acaso. Porque si hay ausentismo es porque no se han dado cuenta varios de los compañeros que están en nuestro grupo del día de hoy, que evidentemente pueden ingresar por la plataforma, que debería ser algo necesario que ustedes siempre anden revisando, ¿no? Entonces, comenzamos con nuestra clase. Tenemos en pantalla, compañeros, lo que íbamos viendo la anterior semana respecto al 410 de la Constitución. Ya hablábamos de todo lo que era en este caso, la supremacía que tiene la Constitución como una norma jerárquica que nosotros la analizamos y la vemos además, ¿no es cierto? Por encima de cualquier otra norma. Ahí vamos hablando de estos temas del justnaturalismo, de temas de la antigüedad, los cuales nos han ayudado a dejar entrever que existe una norma que, si bien no ha sido otorgada por los dioses actualmente, ¿no? Porque hablamos de una teoría, hablamos además desde el punto de vista teológico, el hecho de que nos dé una entidad superior, y al hablar de una entidad superior hablamos de un Dios, una norma en la cual nosotros regimos. Existen los antecedentes bíblicos respecto a lo que pudiesen habernos dejado, obviamente, desde el punto de vista o desde la historia bíblica, algunos mandamientos que podemos ver como algo supremo que deberíamos acatar, y es a eso que se va esa tragedia clásica griega que les había referido yo y les he leído, para que puedan entender muy bien de que ya en ese tiempo hablaban de que cualquier decisión por parte de un gobernante
no podía estar por encima de lo que un Dios hubiese determinado. Hablamos de algo supremo, de algo por encima incluso de lo que pudiese referir un gobernante, una persona natural, un humano. En ese sentido, habíamos incluso hablado algo de Santo Tomás respecto a que existía una supremacía de ese derecho natural, que obviamente nacía o emanaba de un Dios, sobre el derecho de todos los hombres. Y algunos racionalistas, o la escuela racionalista francesa, nos hablaba de que la ley humana, desde ningún punto de vista, pudiese venir en contra de la esencia y naturaleza del ser humano. La importancia entonces que nosotros debemos dar a la Constitución en base a esa supremacía constitucional, la vamos entendiendo a partir de sus antecedentes históricos de la antigüedad incluso. Estamos hablando de la antigüedad. Si hablamos de un justnaturalismo, compañeros, realmente nos estamos remitiendo a los inicios de la humanidad, ¿no? Donde el hombre creía en algo superior y hasta el día de hoy creemos en algo, porque me adhiero también a esa situación, estamos hablando de una religión que todos tienen. Obviamente hay gente que no, a los que nosotros denominamos ateos, o que prácticamente prefieren no creer en nada, ¿no es cierto? Pero hasta para ellos, los que no parten de una ideología, de un teo, de un Dios, tienen que asumir y subsumir su conducta a algo supremo, a una norma suprema, a una constitución. Y es ahí donde entra, ¿no es cierto?, nuestro 410, cada vez, ese parágrafo segundo que lo tenemos aquí en la pantalla y nos dice, la Constitución, norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano, superior a toda la norma, y a la cual todos nosotros tenemos que regirnos. Vamos avanzando entonces. Bueno, ahora sí van ingresando. Hay algunos compañeros que tienen algunos problemas que no nacen de la plataforma. Estoy viendo ya que es la cuarta vez, creo que manda su solicitud de ingresar al aula virtual, la compañera Carolina, ¿no? Sí, ahora sí creo que ya está conectada. Bueno, hablamos entonces de este principio de supremacía. Incluso habíamos referido de que García de Entierra, otro autor, nos hablaba de la Constitución debido a que éste definía el sistema de fuentes formales del derecho. Hablamos de una fuente y como les he dicho en la anterior clase, compañeros, hablar de una fuente es hablar de un inicio. Y ustedes en derecho han hablado de lo que son las fuentes formales. Esa fuente a la cual él nos refiere, a la Constitución, la asimila como algo superior. Una ley a la cual se va a tener que regir todo el resto de las normas. Y que va a tener que regir además y regular un procedimiento legislativo a través de esa Constitución. Desde un punto de vista, o desde un aspecto formal, tal vez hablamos de la Constitución.
va a venir a regular el contenido que tiene la norma como aspecto material. Y va a venir a determinar además esa fuerza obligatoria con la cual nosotros vamos a tener que regirnos esa Constitución. Hablábamos de Kelsen también. Nos hablaba de que la norma, a partir de lo que es la Constitución, y que obviamente es distinta al resto de las normas que nosotros las vemos, y todas esas normas que nosotros las asimilamos como infraconstitucionales porque están por debajo de la Constitución, ¿no es cierto? Tal vez de ahí el término de infraconstitucional. Viene a definir un origen respecto a la producción del resto de las normas internas, por lo que este pensador como es Kelsen nos habla de la norma que determina la creación de otra. Y ahí la idea de que si una constitución o una norma a la cual nosotros vemos como superior va a venir a determinar a otra norma, que obviamente va a venir a ser inferior, hablamos de una supremacía entonces normativa de una, por encima de otra. No que otra va a venir a regular a la que es superior. Es tal vez desde ese punto de vista de este pensador como es Kelsen, que nosotros debemos asimilar que desde ese punto de vista ya que nos está refiriendo Kelsen, ya deberíamos nosotros asumir que la Constitución es una norma fundamental de un Estado. Puede ser de un Estado determinado como el nuestro, el cual nosotros actualmente estamos analizando, o más allá de cualquier otro Estado, que obviamente tenga Constitución. Ya sabemos nosotros en este 410 qué es el bloque de constitucionalidad y de qué está conformado, compañeros, para todos ustedes que están viendo en pantalla lo que es nuestra jerarquía normativa, ¿no es cierto? Hemos hablado de la supremacía que tiene la Constitución dentro de este subtítulo. Y al hablar de esa jerarquía normativa, nosotros ya nos remitimos a los incisos de este parágrafo segundo del 410, ¿no? Jerarquía, ya saben, muchos han hablado y me han referido, ¿no es cierto? Dentro de los ejemplos, la anterior clase, y nos decían, ¿no? Ahí tal vez nosotros asimilamos lo que es la pirámide de Kelsen, algo que ustedes ya han visto. Al hablar de jerarquía, nos estamos remitiendo a los incisos de este artículo, ¿no? La Constitución por encima de tratados internacionales, por encima incluso de las leyes nacionales, estatutos autonómicos, cartas orgánicas y cualquier otra norma dentro de la legislación, ya sea departamental, ya sea municipal, o más allá dentro de la legislación indígena originaria campesina. Y posteriormente vienen los decretos, reglamentos y otras resoluciones que puedan llegar a emanar de sus órganos ejecutivos correspondientes, ¿no? Como nos dice la Constitución. Al hablar entonces de jerarquía normativa, estamos hablando de 4 puntos específicos. O 4 incisos específicos del parágrafo segundo. Seguramente va a ser pregunta de examen. Espero que estén anotando, compañeros. Ya sabemos qué son las leyes nacionales, ya sabemos qué son los tratados internacionales, ya sabemos de qué forma está compuesta el bloque de constitucionalidad. Y vamos a hablar ahora como un nuevo subtítulo, compañeros, para todos los que están presentes y que vayan anotando además, de una estructura clásica que tiene la Constitución. Tal vez ustedes estudiando ya lo que es el derecho han debido analizar, ya han debido ver
con algún otro docente. Vamos a ver. Que dentro de una estructura clásica nosotros debemos hablar ingresando otra compañera. Al hablar de una estructura clásica de una constitución, vamos a identificar dos diferencias o dos aspectos que vienen de la mano de esta estructura de la constitución. Ustedes pónganme como subtítulo entonces, estructura clásica de la constitución. No estamos hablando específicamente de nuestra constitución política del Estado, sino de la generalidad de constituciones que existen en cada uno de los países o de los estados. Y a partir de estas, existen dos formas de diferenciar aspectos esenciales de una constitución. Hablamos de una parte dogmática y hablamos de una parte orgánica, entonces, compañeros, dentro de esta estructura clásica de la constitución. Estamos anotando, ¿no? Alguien más ha ingresado también acá. No se olviden poner sus datos en el chat de esta plataforma virtual. Hablamos entonces de la parte orgánica, parte dogmática de la Constitución, y comenzamos por la primera. ¿Qué es la parte dogmática o material que tiene una Constitución política del Estado? ¿Qué entienden ustedes por una parte dogmática en la Constitución? En esta parte a la cual nosotros nos estamos refiriendo como dogmática, vamos a ver establecidos todos y cada uno de los derechos y deberes fundamentales, como nosotros los tenemos en la primera parte de la Constitución. Ahora vamos a remitir. Se ha trancado mi PDF. No sé por la cantidad de documentos que tengo abiertos acá. Sabemos cómo está estructurada la Constitución para todos ustedes. Ahora sí, vamos a ver dónde están principios, valores. Ahora sí tenemos la primera parte. Al hablar de derechos, deberes y garantías de la Constitución política del Estado, compañeros, nosotros nos estamos refiriendo a esta parte dogmática o material, donde se vienen a establecer los derechos y deberes fundamentales, las libertades individuales, las libertades colectivas, las garantías que tienen cada uno de los ciudadanos, las acciones y declaraciones constitucionales, los principios y valores en los cuales se llega a fundar el Estado, y de los que son parte, obviamente, la sociedad. Esta es la parte dogmática de la Constitución, ¿no? Derechos, deberes, hablamos de principios y valores, en los cuales está sustentado este Estado, y los estamos viendo en pantalla. ¿Qué nos dice el autor Quiroga Lavie respecto a lo que es y lo que nosotros debemos entender que es una parte dogmática dentro de la Constitución? Nos manifiesta que la Constitución, nos dice así el autor,
no tiene dogmas, dice, ¿no? Que implican básicamente verdades absolutas. Verdades absolutas que desde todo punto de vista no podrían refutarse. No podría cuestionarse. Sino la Constitución en su totalidad es revisable y modificable. Por otra parte, al indicar que la parte dogmática sobre derechos, hablamos de los derechos que tenemos como ciudadanos, no son derechos y deberes. Aquí están, nos habla entonces dentro de esta parte dogmática los derechos. Hablando de derechos, compañeros, esta no es taxativa. La Constitución, y nos remitimos a antecedentes históricos del constitucionalismo norteamericano, nació sin una parte dogmática. Nos habla de que los constituyentes temían que la enumeración de derechos diera a entender la negación a otros derechos no enunciados por olvido, tal vez, del legislador constituyente. Sin embargo, ese aspecto, dentro de lo que es el derecho constitucional norteamericano, se habría subsanado a través de las enmiendas introducidas y salvadas con la 9ª enmienda norteamericana. Esa 9ª enmienda norteamericana que nos habla de una cláusula abierta. Esa cláusula abierta que desde el punto de vista tal vez del análisis de nuestra Constitución que actualmente nosotros estamos viendo, pudiese ser traducida, nos dice, ¿no? En el artículo 13, en el parágrafo 2 de la Constitución, que lo tenemos acá, que nos dice que los derechos que se proclaman en esta Constitución no pueden ser entendidos como negación de otros derechos que no están enunciados. Y que además se va a venir a complementar con ese 410 que constantemente nosotros analizamos, ¿no es cierto? Ese 410 que nos habla respecto a la introducción de tratados internacionales en derechos humanos, que nos enuncia la venida de cualquier tipo de modificación respecto o entendimiento sobre aspectos en derechos humanos, como ha sido este análisis o esta consulta que se llevó a cabo respecto a que si es o no es la reelección de presidentes un derecho humano, la cual ha sido determinada como no, negativa, como que no puede ser asimilada, es algo que tienen que dejar atrás quienes acá en nuestro país hubiesen determinado lo contrario a ese ente internacional. Que si bien el 13, parágrafo 2, nos habla de que ningún derecho que no esté inmiscuido, que no esté dentro de esos que nos mencionan a partir de ese título 2 respecto a los derechos fundamentales y las garantías, no pueden ser entendidos como negación de cualquier otro derecho que pudiese existir, pero que no está enunciado, como ese derecho a la reelección. Y creo que ustedes tenían, ¿no es cierto?, ese trabajo. Me acuerdo si acá en este grupo nos habían hecho la consulta, ¿no?, sobre el trabajo que les había dado otro docente respecto a la reelección, creo que era, ¿no? Disculpa, compañeros. Entonces, tenemos nosotros acá pendiente el análisis de que no, porque sea una cláusula abierta como nosotros vemos, ¿no?, este artículo 3 en ese 2 parágrafo, de que puedan ingresar otros derechos que no están enunciados. Bueno, no cualquiera puede asimilarlo como un derecho, ¿no?, estos aspectos que pudiesen enunciarse por distintas personas particulares o por partidos políticos gobernantes,
¿no? Que detentan el poder y que quieren venir a hacer ver de que es algo digno de ellos propiamente. Y me voy y me refiero a algo como es un derecho mío, el de poder, no sé, podemos irnos a lo absurdo tal vez y referir derechos que como algo propio, pero dense cuenta que ese es un derecho humano específico a alguien que ya está detentando el poder y que necesita prorrogar el mismo cuantas veces sea necesario, ¿no? Entonces hay mucho análisis que realizar en esos aspectos, hay mucha, como dicen muchos autores, o a fin de cuentas algunos también, ¿no? Doctrinarios, que hay mucha tela que cortar ahí. Estamos entendiendo entonces todos nosotros a qué nosotros nos referimos con esta parte dogmática material, ¿no, compañeros? Y esta segunda parte, una segunda diferencia tal vez, dentro de lo que es el texto constitucional, y ya les he referido, es la parte orgánica. ¿Por qué orgánica? Porque nos habla de una estructura, ¿no? Y la vamos a ver, ¿dónde está? Orgánica porque nos habla de la organización del Estado. Aquí están todos los derechos, ¿no es cierto? Los civiles, políticos y otros, los cuales de manera constante hacemos mención. Entonces todos, miren, derechos de las familias, de los adultos mayores, ¿dónde están? A partir de qué artículo nosotros podemos entender como la parte orgánica de nuestra Constitución. La vamos a cortar aquí, compañeros, para que demos continuidad nuevamente a nuestra clase. Creo que todavía no tenemos WhatsApp, no hemos hecho la prueba. Seguimos, ¿no es cierto?, con este problema de no podernos comunicar, si no hay nada. Les envío el link, por favor. Vamos a tratar de resumir estas clases para que puedan también venir e ingresar. Aquí estamos ya en esa segunda parte de la Constitución. Les envío el link, por favor, nuevamente por la plataforma. Compañeros, espero que se vuelvan a conectar. Hay mucho ausentismo el día de hoy. ¿Cómo nos afecta realmente, no? La pérdida de una aplicación de comunicación escrita y además telefónica en nuestro entorno social actualmente, ¿no? Situación que antes no era tan apremiante y que actualmente la vemos como una necesidad, ¿no? Bueno, les envío el link, compañeros. Ya, nos volvemos a conectar, por favor, les pido. Y los que no han puesto su nombre en esta sesión, la ponen en la siguiente.